estimados aficionados a la ciencia ficción. Acabo de escribir esta reseña y la voy a leer tal y como la escribí. Apuntes para una crítica de The Martian Chronicles. The Martian Chronicles, la novela de 1950, escrita por Ray Bradbury, y la miniserie para la televisión del mismo título, dirigida por Michael Anderson. Michael Anderson, en 1979 y emitida por primera vez en 1980. Televisada en 1980. Del escritor de misterio, fantasía, terror y ciencia ficción Ray Bradbury, recomiendo la novela Fahrenheit 451 de 1953. Fahrenheit 451, la temperatura a la que arden los libros, de 1953. Y las recopilaciones de relatos Crónicas Marcianas, de 1950, y El hombre ilustrado, de 1951. Al director de cine y televisión Michael Anderson lo recordamos por los largometrajes 1984, basado en la novela del mismo título, 1984, largometraje que se produjo en 1956 y luego en 1984 se haría una nueva versión que es mejor cinematográficamente hablando, 1984. La vuelta al mundo en 80 días, de 1956, de este largometraje habló el compañero Mario de la Rubia en su canal, se los recomiendo. Las sandalias del pescador, de 1968, y La fuga de Logan, de 1976. Este es otro largometraje fascinante que me atrae desde pequeño, que cuenta una historia en una sociedad distópica en la que cuando cumples 30 años te tienes que renovar, tienes que morir para volver a nacer, en una especie de carrusel. Pero aquello es un engaño. La fuga de Logan, 1976. Largometraje que recomiendo, dirigido por Michael Anderson. Bien, ahora hablemos un poco de la novela y la miniserie Crónicas Marcianas. La miniserie Crónicas Marcianas de 1979, emitida por primera vez en 1980, consta de 3 episodios con una duración aproximada de 97 minutos cada uno. En poco más de 4 horas y media se muestran algunos de los relatos más asombrosos dentro de la recopilación del mismo título, publicados en conjunto por primera vez en 1950 por el autor Ray Bradbury, como había dicho anteriormente. Todos narran una historia relacionada con la colonización de Marte por los humanos, existiendo o habiendo existido marcianos en ese planeta. Para esta adaptación televisiva contaron con el guión del escritor Richard Matheson, autor de obras de ciencia ficción tan famosas como Soy Leyenda, de 1954, El hombre menguante, de 1956, que luego se tituló como en aquel largometraje que llevaba al cine, una adaptación de la novela, El increíble hombre menguante. La novela es de 1956, Richard Matheson. Estas 2 novelas se han llevado al cine con cierto éxito. En general, el guión de la miniserie televisiva Crónicas Marcianas conserva parte de la esencia original de la novela, omite relatos importantes, lo cual podría ser debido a la exigencia que tendrían esos a la hora de producirlos y llevarlos a un rodaje, por el enorme coste que eso supondría. En la novela original hay un relato sobre hombres negros de los Estados Unidos de América, que quieren viajar en un cohete hacia Marte para huir del racismo de la Tierra. Recuerden que esta novela fue escrita a finales de los años 40 y publicada en 1950, cuando el racismo era de una importancia mayor en algunos estados de los Estados Unidos de América. Esos hombres negros quieren escapar, huir de la opresión
que les aplica la sociedad estadounidense de su tiempo. Entonces ellos tienen en mente que pagándose un cohete, varios serían, porque son muchos, viajarían a Marte y allí iniciarían una nueva vida. Y en ese episodio se utiliza una palabra prohibida actualmente en los Estados Unidos que empieza por N, no la voy a decir porque te censuran. Aquí, si la nombras, es una palabra que históricamente ha adquirido un significado muy fuerte porque está relacionada con la esclavitud de los hombres negros en los Estados Unidos de América. Ese vocablo se usaba para denominar a los negros esclavos. En la miniserie televisiva, sin embargo, uno de los astronautas es un hombre de color, un hombre negro. Y lo vemos en la tercera misión, que en el libro tiene un número distinto, no es la tercera, porque en la adaptación televisiva se omiten relatos, se añade sustancia en otros y hay un orden diferente. Tengo que decir que los efectos especiales de la serie son primitivos, no son los mejores ni siquiera para aquel momento, 1980 o finales de los años 70. Sin embargo, la serie para mí es interesante por la filosofía y las preguntas que nos hace y por algunos momentos evocadores en sus imágenes. Tengo que hacer cortes porque pasan motos, camiones. Yo no tengo un sitio bueno para grabar, nunca lo he tenido. Entonces tengo que venir a este lugar que en principio era recogido y no había ruidos de fondo, pero sí los hay. Lo siento, pero es así. Hablando de momentos evocadores, un escenario único y sorprendente. En el primer episodio, la primera expedición, antes de llegar a Marte, una tripulación de 2 astronautas humanos, una mujer marciana sueña con ellos y su nave. Su marido marciano, celoso, la escucha hablar en sueños. A la llegada de la nave, el marciano toma un arma y una máscara de guerrero y sale a su encuentro. Con la muerte de los 2 astronautas termina esa expedición. Y yo creo que está bien recreado ese momento. Sentimos la rareza que nos provoca una civilización distinta, con seres con costumbres diferentes, en un entorno extraño, dorado, como su piel y sus mismos ojos. Por cierto, ellos usan una especie de escopeta que dispara abejas venenosas en la novela. Y aquí también se menciona eso en el primer episodio. Luego en la serie vemos que cuando disparan ese arma, ocurre como cuando se dispara un proyectil cualquiera y choca contra una roca, se estrella contra una roca, pudiera ser lo mismo que una bala. En la serie, la novela original trata temas como la guerra, el racismo, el colonialismo, la influencia de la tecnología en los hombres, la capacidad de la humanidad para autodestruirse, la decadencia de una civilización. Según Ray Bradbury, no se trata de predecir el futuro, sino de presentar algo terrible que podría ocurrir para que lo evitemos antes. Por ejemplo, la guerra nuclear. La lentitud en la narración nos deja pensar. El espectador moderno no está acostumbrado a pensar mientras ve una película de hoy en día. Le resulta tortuoso. Esta serie tiene un contenido filosófico destinado a que nos hagamos preguntas. Si el ser humano viaja a Marte y crea allí una civilización, ¿llevará consigo los problemas de la humanidad? Ira, codicia, burocracia, entre tantos otros. El ser humano comienza una nueva vida en otro mundo, pero lleva consigo todos sus defectos, todas sus bondades y miserias. Mientras que en la novela los relatos son independientes entre sí y solamente están conectados por los sitios en los que transcurren y la línea temporal que siguen, en la serie para la televisión de 1980, los relatos tienen una conexión con el personaje principal, el coronel interpretado por el actor Rock Hudson.
La serie se rodó en parajes naturales de Lanzarote, una de las Islas Canarias, y Malta, una isla del Mediterráneo. Saltamos del Atlántico, de Lanzarote, al Mediterráneo de Malta. Es una producción británica con participación estadounidense. El problema para los humanos con los marcianos, tanto en la novela de Ray Bradbury, The Martian Chronicles, de 1950, como en la miniserie para la televisión del mismo título, que en español conocemos como Crónicas Marcianas, de 1980, es que pueden hacernos creer lo que quieran de forma telepática. Su arma es la telepatía, que también puede volverse en contra de ellos. En una de las expediciones al planeta rojo, ellos hicieron que unos desdichados astronautas creyesen que estaban en sus pueblos natales de los Estados Unidos de América al llegar a Marte. ¿Cuál era la intención de los marcianos? Que los humanos bajaran la guardia. En una entrevista realizada en 1979, antes de estrenarse la serie en los Estados Unidos de América, el autor Ray Bradbury, ante la pregunta de qué le había parecido la serie, en un pase privado, entendemos, declaró que era aburrida. Boring. Boring. Entonces los productores de esta serie decidieron postergar la emisión del primer capítulo hasta 1980. Creo que en enero de 1980 se emitió por primera vez en los Estados Unidos Crónicas Marcianas. En España leí que fue emitida por primera vez en 1983. Yo tengo recuerdos de ver a Rock Hudson en un paraje desértico con una especie de paraguas que en realidad es un arma marciana en algún lugar de la memoria. Como curiosidad, en el planeta Marte debe existir una gravedad que es equivalente más o menos al 38% de la gravedad que existe aquí en la Tierra. Entonces, allí los humanos deberían pesar menos. Cualquier objeto debería pesar menos. Sin embargo, esto no se considera ni en la serie ni en la novela. Allí los humanos caminan tranquilamente. Sí se quejan en la serie que hay un oxígeno más pobre y les cuesta un poco respirar. Cuando corren, sobre todo. En la novela original hay una especie de poesía evocadora en su prosa y mensajes subliminales acerca del ser humano que se confunden con los defectos de los marcianos. Es decir, a través de los marcianos, el autor, tanto de la novela como del guión de la serie, critica a los seres humanos. En esta serie se consigue retratar en imágenes muchos sentimientos que produce la lectura de la novela, como la singularidad y rareza de la raza de los marcianos reflejada en el mismo hombre y su comportamiento. Las dos civilizaciones muestran muchos defectos. Estamos ante una ciencia ficción para reflexionar y filosofar. Nacen preguntas y buscamos respuestas. Señores, yo os recomiendo la recopilación de relatos Crónicas Marcianas, publicados por primera vez en 1950 en su conjunto, todos juntos, quiero decir, en 1950, y la miniserie para la televisión de 1980, con buenos actores, un guión efectivo, una representación quizás en algunos momentos chocante para los estándares de hoy en día, en los que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ágil y dinámico, de una forma muy torpe muchas veces. No, aquí nos encontramos ante una exposición de unos relatos de forma tranquila, pausada, para que pensemos sobre lo que está ocurriendo. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Yo sé que la mayoría no llega hasta este momento y no comprende las dificultades que entraña grabar en exteriores, evitando los sonidos de fondo, que son muchos, y sacan de quicio. Verdaderamente molestan al que está hablando aquí o al que está hablando en su casa. Yo no soy un youtuber que pretenda hacer gracias y hacerles reír a ustedes.
muchas veces. Yo en este vídeo pretendo mostrar una seriedad, mostrar unos pensamientos sobre una novela y una serie, de forma seria. Entonces yo no me puedo tomar a broma que todo sea una molestia aquí. Desde el principio hasta el final, porque todavía, después de editar esto, tengo que soportar, aguantar la torpeza, la falta de intelecto, la incapacidad absoluta para razonar, de tener una simple lógica humana. Algunos que comentan verdaderos disparates día tras día, verdaderas estupideces, que te dan ganas de quitar los comentarios y no estar leyendo payasadas de nadie. Gente que en su vida se atrevería a decirle nada a nadie a la cara, utiliza internet de forma cobarde para insultar y querer denigrar a los demás. Todos esos comentarios los eliminaré. Desde que empieza me toca un poco las narices. Yo no estoy aquí para desasnar asnos. Si usted es un asno y no da para más, que lo cuide uno de sus 100 padres. Yo no voy a cuidarlo. Y me refiero a los 4 imbéciles que están siempre con las multicuentas rondando por aquí. No tienen vida, no tienen otra cosa que hacer, no tienen novia, novio o lo que carajo sea lo que les gusta a ellos, porque ellos no gustan a nadie. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Gracias.